Y ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. A continuació, Reset. Reset, un programa de superació personal. Us deixem amb Cristian Carles Tolrà i Alfred Font. Et mostraran el camí per tornar a començar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Reset. Hola, bienvenidos otra vez. Volvemos a con tener Alejandra. A nuestra superinvitada Alejandra. Hola Alejandra. Hola. Hola, qué lujo de honor, Alejandra. Gracias. Bueno, ¿qué tema nos traes hoy? Nos traes más temas. Más temas. Más temas interesantes. Sí. El tema que me gustaría hablar es sobre el miedo y la incertidumbre. Pero no tanto el miedo y la incertidumbre a tomar decisiones, sino en base a una experiencia que tuve de incertidumbre de salud, de análisis médicos, en donde me viví que desde esa incertidumbre se nublaba toda la realidad, se nublaba mi capacidad de decidir, decía que iba a decir una cosa y después me nublaba en el miedo y en la incertidumbre de lo que pasaría y no lo hacía, o sea, como que no tenía una linealidad de comportamiento porque estaba en un tornado de gris, de miedo a lo que sucederá. Cuando decías esto he pensado, ay, qué incertidumbre, no sé si sabré responderte o no sabré responderte. Y principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Sí. Y bueno, todo se resolvió por suerte muy bien. Y en ese momento ya volví a saber que era pensamiento, que era emoción, tenía mucha claridad, podía ir actuando bien. Bueno, yo creo que esta situación que nos lo habías comentado antes del programa, atribuyéndolo, digamos, a una experiencia concreta, ¿no? Sí. Que le digo, no sé si ha quedado suficientemente aclarado, es algo que seguro que nuestros oyentes o espectadores, si no les ha pasado directamente, es muy posible que en su familia seguro que han vivido una situación parecida, ¿no? De repente vas al médico y te solicitan una prueba médica bajo la sospecha de que pueda haber, yo que sé, algo terrible, ¿no? Sí, exacto. Y que como ha habido experiencias en la familia donde ha habido gente, y si no en la familia, directamente conocidos, donde sabes que pues han tenido experiencias muy dolorosas, traumáticas, incluso a lo mejor con experiencias de muerte, etcétera, pues entonces uno, de repente, pues hasta que no está aclarado en su diagnóstico, pues vive una situación de incertidumbre y miedo, ¿no? Sí, un poco, pánico, total, es un no vivir literal. Pero luego cuando tuve las buenas noticias de que todo estaba bien y que podía seguir viviendo tranquila, me surgió un poco la pregunta de que todo esto nosotros lo analizamos desde el bienestar básico, de saber que estamos sanos, de que tenemos un trabajo o que nos podemos desenvolver en la vida, pero cuando una persona realmente está sumergida en una incertidumbre constante o de enfermedad, toda esta visión parecería que es casi imposible, porque una cosa es ver el horizonte o ver el paisaje que te rodea cuando hay luz y otra cosa es de noche. De noche no ves nada. Entonces, a veces uno quiere ayudar a los demás a que puedan tener otra perspectiva de lo que les está sucediendo y en parte es que ellos por estar en la noche no lo ven, pero en parte que uno está desubicado, el otro está en la noche, no lo va a ver. Y no hay manera de aportarle algo que le ayude a transitar la noche hasta el día, ¿no? La pregunta es, ¿qué me pasa cuando me pasa esto? ¿O cómo ayudo a alguien cuando le pasa esto? ¿Cómo ayudo a alguien cuando le pasa esto? Bueno, pues, la única manera de poder ayudar a alguien cuando le pasa esto es sabiendo lo que te pasa a ti cuando te pasa. Porque si tú no sabes qué es lo que te está pasando exactamente cuando estás viviendo una experiencia, ¿cómo vas a poderle señalar al otro lo que realmente le está pasando? Es como alguna vez, si tú me pides dinero y yo no tengo, no te lo puedo dar. La única manera la posibilidad de que te dé dinero es que lo tenga. Entonces la única posibilidad de que invites a alguien a que tenga claridad donde no la tiene es que tú la tengas. Es la única posibilidad. Eso en cuanto a ayudar. Por lo tanto, creo que lo realmente interesante es que nos centremos en cuando te pasa eso, ¿qué es lo que te está pasando? Porque desde mi punto de vista,
La confusión principal que se nos genera es que cuando tú tienes una experiencia emocional de miedo, cuando te piden una determinada prueba o te han dicho, mira, es que tienes un nódulo aquí, lo tenemos que analizar, ¿vale? Entonces tú sientes miedo. Claro, lo que parece es que el miedo que estás sintiendo venga de lo que te está pasando, en el sentido de si ese nódulo va a ser bueno o va a ser malo. Cuando la emoción, o sea, tú estás teniendo miedo, y lo que hablábamos en el programa anterior del molde y el relleno, el molde es el miedo que estás sintiendo y luego tú lo rellenas de una explicación que te parece razonable. Entonces lo rellenas y te fijas y estás todo el rato rellenando el molde. Y incluso cuando estás sintiendo eso que no quieres sentir, ya estás rechazando eso y estás intentando cambiar el contenido de lo del molde. Pero claro, tu proceso mental se ha entrenado a hacer eso. Una vez que ves que tú solo sientes el molde, o sea, tú tienes miedo, no porque te vaya a pasar algo, sino porque tienes pensamientos de miedo, nada más. Y no te peleas con eso, ¿qué más da tener miedo? Es parte de tu experiencia. El problema es que lo sostienes porque le das un valor, como si realmente, porque te lo parece, estás angustiada por lo que te puede pasar, por el resultado de la prueba. Sí, y ahora que tú dices eso, yo creo que tengo el molde del miedo. Todos lo tenemos. Pero todos muy grande. Todos lo tenemos. O sea, todo cae en ese molde. Todos sentimos miedo. Es parte del ser humano. Es parte de la experiencia. No, tampoco hay que preguntar por qué tengo ese molde de miedo. Porque es un ser humano. Todos tenemos. Pero hay gente que lo tiene más pequeño y otros que lo tiene, que abarca más o no, te creas, que cubre te todo. creas. En general todo el mundo se ha entrenado bastante. A forjar muchos moldes de miedo. Además, el miedo es necesario. Es un mecanismo que está aquí para salvarte de situaciones difíciles, salvarte la vida. Lo que ocurre es que confundimos miedo por preocupación. Son dos cosas distintas. Me acuerdo, no sé si lo habíamos comentado esto en algún programa. Me acuerdo de una entrevista que vi que le hacían a un personaje que era guardaespaldas de blancos prioritarios en zonas de guerra. Y claro, decían, vaya trabajo más relajado, ¿no? Y el hombre le preguntaba, oye, pero tú no tienes miedo. Dice, claro, estoy vivo gracias a que tengo miedo. El miedo es una emoción que me hace estar presente, enfoca mi atención y hace que tenga una precisión láser en estar y moverme y hacer lo que tengo que hacer en el momento para salvar a la persona que tengo que salvar y salvarme a mí mismo. Entonces el hombre dijo una cosa muy interesante. Dijo, lo que pasa es que la gente confunde miedo con preocupación. Son dos cosas distintas. Fíjate que el miedo es una emoción que te lleva al presente y te hace estar alerta y te enfoca y te saca de tu discurso. La preocupación es lo contrario, es una sobrecarga de discurso enfocada a futuro. No tiene nada que ver. Y que te saca del presente. Y que te saca del presente, no tiene nada que ver. Y te paraliza. Exacto, te paraliza. Pues lo mío era preocupación entonces. Claro. Y no tiene nada que ver con el miedo en realidad. Confundimos las dos cosas cuando en realidad esta especie de miedo al futuro no es más que preocupación proyectada a futuro que te saca del momento presente. Al contrario que el miedo, ¿no? Que en realidad lo que hace es que estés aquí. Pero es un molde también la preocupación. Ahora, la preocupación es sobre todo una sobredosis de pensamiento innecesario. Yo creo que es que ese molde de miedo le estás rellenando de explicaciones todo el rato. Eso es la preocupación. O sea, en vez de hacer lo que tengo que hacer, estoy en enorme cantidad de proceso mental. Si me pasara esto, si me pasara lo otro, me acuerdo de no sé quién, lo que tendría que hacer y si tal. Entonces empiezo a imaginarme situaciones donde, yo qué sé, pues me van a operar y me van a hacer esto y si sale mal y no sé cuándo. Claro, y yo lo que estoy sintiendo todo el rato es que me estoy desconectando de este momento. Claro, fue muy, muy gráfica toda la experiencia porque ahora
que la veo a la distancia, hubo 2 instancias, en una en donde estaba esa preocupación y llamar, y en otra donde dije, bueno, yo quiero saber si sí o si no, voy y me hago una mamografía, bueno, me hago un análisis para ver realmente qué es lo que está pasando. Hubo momentos de claridad, de empezar a googlear lugares donde puedan hacer un estudio, ir y hacerlo y resolverlo. Tuve la capacidad de hacerlo. Quizás en otra instancia en que no hubiera tenido los recursos para hacerlo o no hubiera tenido el tiempo para hacerlo, si hubiera estado trabajando. O sea, todas las condiciones de la vida se dio para que lo pudiera resolver rápido. Pero si estaba en otro panorama en donde no podía resolverlo, es un no vivir. O sea, no sale tan fácil esa preocupación. Eso no existe. ¿Qué no existe? Lo que te imaginas que podía haber pasado si hubiera pasado otra cosa. Lo que existe es lo que pasó. Sí, que fui súper resolutiva y pude tener una respuesta que... Y cuando no nos enredamos en la preocupación, siempre hay una salida. Claro, pero no elegí no enredarme en la preocupación tampoco. No, ocurrió. Hubo un momento que el médico me dice, bueno, lo otro es ir por privado. Bueno, me quedo aquí esperando, fue un segundo y de repente estaba yo googleando en internet centros de diagnóstico y de repente... Y eso es lo que ocurrió. De repente la vida te dio claridad para ver lo que tenías que hacer y ya está. Claro, es que uno quisiera tener la claridad esa para no sumergirte en esas preocupaciones. Tu claridad físicas. se adapta al contexto. Si el contexto hubiera sido otro, tu claridad habría reaccionado al nuevo contexto. Porque tu claridad siempre está disponible. Siempre está ahí para orientarte. Tu claridad, tu sentido común, tu capacidad de respuestas desde un sitio de mayor presencia, siempre se adapta al contexto, el que sea. Estés donde estés. Estabas en la montaña, pero si hubieras estado aquí, pues se adapta al contexto. Y siempre está disponible, aunque haya preocupación, incluso aunque haya miedo. Se va alternando. Porque en realidad esta preocupación y miedo nos parece que es constante, pero no lo es intermitente. Sí. Vuelve, se va, vuelve, Totalmente. se va. Claridad, preocupación. Eso te demuestra que es un proceso mental que se activa, se desactiva. Pero no pasa nada. Lo importante es que sabes a cada momento en qué confiar. Confías en tu claridad y actúas. Preocupación, vale, entonces preocupación, pero sigues actuando, vuelves a confiar. Y se va alternando y te mueves. Pero confías en tu claridad porque tienes, volviendo a lo del otro programa, el recuerdo de momentos de claridad donde resolviste bien. Bueno, yo diría que confías en tu claridad porque en el momento que surge, sabes que es cierto. Sabes que es cierto. ¿Cómo sabes que un insight es un insight? ¿Cómo sabes que un momento de claridad es un momento de claridad? Porque tiene un sabor especial, si quieres. Viene con una experiencia de autoconfirmación, de certeza y de invitación a la acción en una dirección. Y porque es un principio natural de la experiencia, que es la vida. O sea, ese es el movimiento de la vida. O sea, hemos comentado en algunos programas, nos vemos separados de la vida. Es como nosotros y la vida. Y no nos damos cuenta de que no somos más que una forma que ha tomado la vida. Con lo cual sus reglas expansivas, creativas, resolutivas, forman parte de nuestra experiencia. Están ahí todo el rato. Pero hemos perdido la confianza en eso. Cuando uno se da cuenta de que ese es el movimiento natural de uno mismo, como perfectamente explicaba Alfred, la claridad está a tu servicio en cada momento para poder resolver el contexto necesario que se te plantee. Sí, desde mi experiencia propia comprendo lo que decís del momento de claridad porque lo vivo. Quizás mi preocupación siempre empieza cuando quiero ayudar afuera y me parece que esa persona que necesita ayuda está en una nube, pero por ahí ella en sí misma tiene claridad. O sea, me pareciera que necesito aclarar su nube, internamente ella tendrá la claridad que tiene que tener, ve lo que ve y con eso está feliz. ¿Te has encontrado en situaciones así? Sí. ¿En que has querido ayudar a alguien? Sí. ¿Qué dificultad has encontrado? Que no sabía transmitir mi claridad, quizás porque no la tenía. Pero sientes que en momentos has ayudado, en momentos no has ayudado. Exacto. A veces sí, a veces le dices una palabra y de repente ves que le cambia la cara y otras veces ves que está en su círculo, que no sale de esa nube gris. O en tu experiencia. Tú has ayudado, pero también has sido ayudada.
Sí. Porque claro, todos nos podemos encontrar en esta nube, en esta confusión. Cuando te has encontrado en confusión, en nube, y has hablado con alguien, a veces has sido ayudada. Sí. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? De repente decía una palabra que me resonaba y como que me abría una puerta en mi cabeza, ¿no? Claro. Me hablaban de una claridad que comprendía, o de una... Hemos hablado a veces, ¿no? Que pues a veces me has planteado algún problema o alguna confusión. Yo no tengo ninguna capacidad de eliminar tu confusión o de solucionar tu confusión. Entonces, ¿cómo puedo ayudar? Bueno, en la medida que en ese momento estoy presente, tengo claridad, es una invitación. Tú vas a tomar esa invitación desde donde estés, en el momento en que estés, donde haya un momento de conexión, de algo que te resuena. Y cuando tú quieres ayudar a alguien, claro, tampoco tienes... A veces el problema de fondo es el control también. O sea, yo quiero ayudarte y quiero ayudarte ahora y que estés mejor ahora y que veas lo que yo quiero que veas. Pero claro, eso no es ayuda, eso es tensión, ¿no? El control. Claro, quizás una de las cosas más interesantes es ver que no puedes ayudar en ese sentido de voy a controlar tu experiencia. Pero no quiere decir que no puedas ayudar. Por eso te preguntaba, ¿no? Cuando te has sentido ayudada, ¿has sentido que alguien te cambiaba o controlaba tu experiencia? No. Pero se ha dado una ayuda de alguna manera, ¿no? Entonces, es interesante observar cómo, desde tu experiencia doble, como ayudada y como ayudadora, ¿qué control hay? ¿Por parte de quién? Sí. Bueno, Sí, sí. Y en este episodio concreto, la persona que tenía al lado, me doy cuenta que me acompañaba, no trataba de controlar la situación. O sea, no hizo nada, pero había una compañía y eso quizás era lo que también detonaba mi capacidad operativa, ¿no? No me añadió en ningún momento su angustia, sino que me acompañaba desde la distancia de saber, bueno, hay esto, hay que resolverlo. O se resolverá o no, hay esto, ¿no? Claro, es que si te añade angustia no te Claro. está ayudando mucho. Exacto. Hay que solucionar. Exacto. Claro. Sí, que quizás por momentos uno pretende, bueno, que me dé una mano. No, ya con que esté ahí con esa presencia calma y Es que, una presencia sí, que acompaña. que me doy cuenta a veces es muy interesante porque cualquier persona que está en ese nube lo que tiene es un conflicto interno. Internamente Sí, hay, total. hay dos bandos, al menos hay dos luchando. Lo que tengo que hacer, lo que no sé, lo que tengo que saber. Sí. Entonces hay como una lucha interna, hay una batalla interna. Entonces cuando una persona que está en este estado me pide ayuda, en realidad me pide a ver cómo ganamos la batalla. Es decir, a ver qué bando gana, qué bando tengo que coger y cómo hago para aplastar al otro bando. Pero claro, si respondo a eso, lo que estoy haciendo es alimentar el conflicto interno. Vamos a batallar juntos. Venga, me voy a poner aquí. ¿En qué bando estás tú? Ah, ¿estás ahí? Vale, pues... Pero en realidad la ayuda es la invitación a salir de ese conflicto. A dejar de sostener el conflicto, dejar de tener que escoger un bando, dejar de buscar maneras de ganar o de perder. Entonces, cuanto más presente estás, más invitas a otra persona a salir de esa batalla o de ese conflicto. Es una medida en que te acompaña fuera de la batalla. Pensaba que esta batalla... Muy bien explicado, porque lo que suele ocurrir es que la otra persona se polariza también, Claro. se identifica con su Exacto. batalla y entonces te intenta convencer de cuál es el bando. Y surgen los miedos del otro. El bando ganador. Sí, y te da recursos, Te da estrategias. recursos, estrategias para que un bando, que es el que él considera más fuerte dentro de sí mismo y que le ha solucionado algo en algún momento, pues tomas partido y entonces ya está, tomas partido, divides y vuelves otra vez sostienes el conflicto. Está muy bien visto. Sí. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Tiene sentido. No, todavía no tenemos un poco de tiempo, ¿no? Creo que sí. Sí. Ahora no me acuerdo.
Exactamente. Conectando con el exterior. Sí, creo que nos quedan 4 o 5 minutos. Y hablabas de la incertidumbre, ¿no? También. Sí. Claro, la incertidumbre, esto sí que hemos hablado en otros programas, que es la mala costumbre o el mal aprendizaje que hemos generado en el vivir en el saber. Exacto. O sea, tenemos que saber, cuando en realidad nunca sabemos nada. Nunca sabemos lo que nos va a deparar el instante siguiente, pero esa búsqueda de control, ese querer saber, es es lo que me va asociado a esa sensación de incertidumbre, ¿no? Sí, sino el rechazar el no saber. O sea, el querer saber, sí, como esto parece positivo, el no soportar el no saber, ¿no? No sé tampoco de dónde viene, porque como que uno quiere que todo lo externo esté resuelto, quizás. Ahora, bueno, porque siempre estamos buscando esa falsa sensación de control, porque tengo la falsa creencia de que saber me produce bienestar y seguridad. O sea, yo tengo la sensación de que mi seguridad viene de saber. He hecho esa asociación. Bueno, pero que en realidad sabes lo que tienes que saber. Siempre, en cada momento, claro. Ni más ni menos. Y no sabes lo que no tienes que saber, si no lo sabrías. Sí. O sea, sí, porque eres la vida tomando forma, lo que Claro. hablábamos antes. Y la vida tomando forma es como una hoja de un árbol, sabe todo lo que tiene que saber, ni más ni menos. Tú en cada momento sabes lo que tienes que saber, ni más ni menos. El problema está en que nos confundimos y asociamos nuestras emociones a las experiencias. Entonces decimos, no, mi sensación de bienestar y seguridad viene porque sé lo que va a ocurrir, sé cómo resolverlo, tengo una solución. Ya lo sé todo. En realidad, fíjate que buscamos un estadio, en el fondo, donde si lo supieras todo, no tendría ningún sentido vivir. Pues como que vivir sería tremendamente aburrido porque ya lo sabes todo. Y precisamente lo extraordinario de la vida es la sorpresa y la incertidumbre constantemente. Sí, pero hay una exigencia del tienes que saber. O sea, cuando estás... Yo vivo en un estado a veces de permanente adolescencia en donde no sé, ¿no? Y me acuerdo cuando estaba adolescente que mi papá me decía, ¿qué quieres ser? No lo sé. Tienes que saber, es que no lo sé. Bueno, pero él tiene que saber, por eso he empezado diciendo saber. que es producto de nuestra mala educación. Ese condicionamiento. Es condicionamiento. Sí, tienes que saber porque en el saber está el bienestar. Seguridad. Está el bienestar. Si sabes lo que quieres, irás al sitio que... Si sabes lo que quieres, irás. Si no sabes, como que eres una gelatina que va donde la vida te lleve. Y lo curioso además es como si fuera una elección el que sepas o no sepas. Exacto. Claro, nadie elige lo que tiene sentido para él. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Entonces, cuando tiene sentido para nosotros algo y para otro no tiene sentido, le intentamos convencer del sentido que tiene para nosotros. Es exactamente lo que estaba hablando Alfred hace un momento, ¿no? Y le quieres explicar al otro, desde tu experiencia polarizada, cuál es la mejor solución, y lo que haces es polarizarle en su experiencia, porque tú estás polarizado, estás pensando es como si tú has resuelto o se ha resuelto un conflicto en ti y tú has tomado partido y crees que una de las partes ha ganado a la otra, le vas a intentar convencer al otro de eso. Y permanentemente vivimos en ese lío. O sea, constantemente estamos desde el lío, liándonos unos a otros. Todo el rato. Entonces, una de las experiencias en nuestro educación de condicionamiento tremendo, como explicaba Alfred, es el sistema o sea, tú tienes que saber. Cuanto más sabes, mejores notas. Claro. Mejores notas, más reconocimiento, más no sé qué, más valor tienes, te ganarás mejor la vida, ahí está la felicidad. Y entonces se monta un mito extraordinariamente complejo alrededor de saber, ¿no? Cuando en realidad en la vida nunca sabes nada. No, pero acordemos que saber un poco dónde quieres ir te acerca un poquito más. ¿A dónde? Al destino. ¿El destino que te has inventado?
Claro, exacto. Sí, porque lo de saber es una falacia. O sea, lo de saber me sirve en este momento. Si tengo respuesta a este momento o no tengo respuesta a este momento. Todo lo otro es una proyección, una fantasía otra vez. Y se basa extraordinariamente en la desconfianza que tengo en lo que realmente soy. En esa extraordinaria capacidad que tenemos de resolver lo que tenemos delante. En esa claridad que me permite... O sea, es como si dijéramos que como yo soy la vida no me pone a mí particularmente, que soy la propia vida, algo que no puede resolver. No tiene sentido. O sea, es como una cosa yendo contra sí misma. Es un principio... No hay contradicción, es la energía que se manifiesta de una determinada manera. Entonces la vida se manifiesta en unas reglas y esas reglas son, lo que hablamos siempre, son expansivas, creativas. O sea, no, la vida, su movimiento no es restrictivo, es expansivo y creativo. Y somos eso. Somos eso. Y por eso, además, fíjate que cuántas veces oímos este discurso de nunca me hubiera imaginado que hubiera reaccionado así ante una situación conflictiva y tal. Claro, porque generaste infinitas proyecciones basadas en el desconocimiento absoluto de contextos que te inventabas y de repente en una experiencia donde estás metido en un contexto, en ese contexto específico, tienes la solución. Que a veces la solución incluso es no saber, para no actuar. De ahí esa frase de lo que puede pasar es infinitamente mayor a lo que puedes imaginar. Infinitamente mayor. Aprendemos a confiar en lo que puede imaginar, cosa que restringe las posibilidades. Ahora sí llegamos al final del programa. Ahora sí, bueno, seguiremos. Gracias, Alejandra. Gracias por de nuevo. Este estupendo programa nuevamente que nos has brindado. Gracias a vosotros. Bueno, hasta el próximo día. Has escoltat Reset, un espai de superació personal. Reset tornarà el dijous vinent a la mateixa hora. Si vols tornar a escoltar el programa d'avui, el tornarem a emetre per les zones de Ràdio Cabrera de Mar a la 107.1 de la FM el diumenge que ve a les 11 del matí. També pots descarregar-te el programa sencer a la nostra web audiovisualcabrera.net.